llegamos acá, había 2 pedacitos sobre la tierra. Y yo les dije, ¿qué es eso? Porque se veía como algo raro. Nosotros lo agarramos y empezamos a observar qué era. Cuando tocamos así, se escuchaba como algo que es de metal. Y nos dimos cuenta que había otro debajo de la tierra. Empezamos a excavarlo y vimos que salían trozos muy grandes. Como 6 horas. Empezó a las 9:15 más o menos, a las 3 de la madrugada. 6 horas. Estaba quemándose, alumbrando en el cielo y sonando. Buenas noches, amigos. 1:32 en una apartada aldea del corazón del Yucatán, región mítica con todo tipo de connotaciones. Los pobladores pensaban que prácticamente delante de sus ojos, hace apenas 10 días, se estaba desarrollando el inicio de la película La Guerra de los Mundos. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de hablar de un caso que sigue ocurriendo, cuyas aristas se entrelazan en nudos muy difíciles de resolver. Para eso estamos esta noche. Y como digo, hemos oído muchas veces eso de precipitación de objetos misteriosos sobre tierra. Yo os pido que estéis con nosotros esta noche, porque cada elemento, cada incorporación, cada testimonio le va agregando misterio. Lo que puede parecernos un fenómeno evidentemente natural, de algún tipo, se va complicando. Y eso está ocurriendo ahora. Por eso nuestro dossier inicial de esta noche tiene que acudir a ese lugar de misterios. ¿Qué ha pasado en el corazón del Yucatán? En cierto momento, en la noche del día 22 de septiembre, toda la población observa algo que cae del cielo, algo que emite una luz. Incluso hay algunos vídeos, una luz especial, una luz que parece realmente de un artefacto y no de algo que llamea. Sin embargo, eso impacta en un camino vecinal, abre varios huecos importantes, no hay nada quemado, y la policía, las fuerzas vivas de esa aldea, Ichumul, salen rápidamente, pero al ver aquel resplandor sienten terror, sienten miedo, vuelven, regresan. Nos cuentan que ha habido auténtica noche de rezo del día 22 al 23 de septiembre. No se atreven, algo allí sigue pulsando en mitad del bosque, con esa extraña luz, verdosa y azulada. Hay que imaginar en este rincón de selva cómo se lo toma la comunidad, que allí fuera ni siquiera los policías se atreven a acudir para recoger los restos o ver si ha habido algún accidente, por ejemplo, un artefacto estrellado. También se piensa en eso. Lo primero, el supuesto meteoro cae a gran velocidad emitiendo un extraño sonido. Rompe los cables del tendido eléctrico. Alguien piensa en algún tipo de sabotaje. Muchas teorías. Lo cierto y verdad es que en esa noche, hace tan poco tiempo, hace unos días, nadie se atreve a salir de sus casas. Y durante toda la madrugada, esa especie de media luna de fulgor, ese color en mitad de la noche extraño, ilumina con un sonido, siempre un sonido que lo más asombroso es que se ha podido grabar. Estamos muy sorprendidos porque hay muchos componentes, incluso sociológicos, que interesan. ¿Cómo reacciona una comunidad poco contaminada con estos asuntos cuando lo extraño irrumpe en su cielo y en su tierra? Y eso nos va a permitir hablar de muchos más casos. ¿Son todo mitos los UFO crash, accidentes de ovnis? Porque resulta que se está informando, tenemos los contactos, que antes y después de la observación de este aparato meteoro, trozo de escoria volcánica, transformador eléctrico, basura espacial, lo que sea, antes y después, extraños objetos luminosos del mismo aspecto merodeaban por la zona, como si hubiesen olvidado algo. Para rematar la cuestión, los pobladores al día siguiente se atreven a ir al lugar de los hechos. Repito, no hay nada quemado, el verdor de la hierba. Hay una especie de pequeños ataúdes improvisados, de cárcavas internas donde rascan y salen más objetos. Objetos o material geológico. El aspecto les extraña, como a nosotros. Algunos nunca han visto nada parecido. Bueno, la mayoría nunca han tocado algo parecido. Hay quien sentirá mareo, dolor de cabeza, una sensación muy extraña de falta de aire tras manipular esos objetos. Todos se preguntan lo mismo en la pequeña aldea del Yucatán. ¿Qué es esto? La escena que a mí más me impresiona, en este dibujo de película real
que ha ocurrido y que vamos a intentar desentrañar con todos vosotros es el instante en el cual algunas de las fuerzas vivas se fijan en la forma de los objetos o trozos y unos parecen unos pies, otros unas manos. Hay quien ve incluso el recuerdo o eco de una rudimentaria escafandra y van colocando esas piezas. Desde luego es un puzzle rehecho por el ser humano, pero la enorme fuerza, en pleno 2013, en una comunidad apartada en el Yucatán, cae algo del cielo que suena durante toda la noche, con un sonido de maquinaria, y lo primero que hacen al coger los objetos, habiendo traspasado el umbral del miedo, es construir algo que parece un ser. Para algunos, los vais a escuchar, no cabe duda, había dos, por lo menos, dos seres. Les parecieron personas achicharradas. Pero yo os prometía algo más, os prometía el sonido. El sonido. Varios pobladores, vamos a hablar con ellos en el lugar de los hechos, son 7 horas menos en esa región de México y tenemos la fortuna, queremos agradecer especialmente a una mujer, Lilia Pool, que nos ha ayudado enormemente a conseguir que los vecinos hablen, a tener la voz palpitante de un hecho que acaba de ocurrir. Es como, de alguna forma, generar un gran cluedo en vivo. Esto no es un caso antiguo, no hablamos de Roswell, no hablamos de casos como el de Aztec o el de Puebla, no. Estamos hablando de algo que ha pasado ahora y que tiene componentes muy extraños. Por ejemplo, alguien llega, vamos a ver si descubrimos eso también esta noche, y se lleva 2 piezas, de todas esas. Se lleva 2 piezas ante el temor y el no saber qué hacer de la comunidad. Los 2 hombrecitos, los 2 robots, los 2 puzzles recompuestos. Como veis, una película que está produciéndose ahora mismo. ¿Falta algo? Sí, faltan muchas cosas, pero quiero que escuchéis. Le pido a Yerey Martínez, nuestro comandante enano del misterio, que nos deje sin esta maravillosa música, porque ahora hay que, digamos, agudizar los sentidos, el oído. Hemos hablado aquí en España por vez primera con Carmen y con Santiago Camacho, hablamos de The Hum, ese sonido, ¿no? Como metálico, curioso, atronador en ocasiones, muy molesto. Bueno, pues lo que realmente asusta a esta comunidad no solo es la luz que sigue palpitante allá al fondo, sino el sonido permanente. El valor que tiene esto es que lo han grabado, porque hasta en la comunidad evidentemente hay personas que tienen un móvil, aunque esta noche tenemos que llamar al único teléfono donde se turnarán nuestros amigos. Sigue siendo un lugar con un único teléfono fijo y a ese teléfono va a llamar Milenio 3 a lo largo de la noche. Resulta que se graba un sonido. Quiero ahora que mis compañeros... Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier Sierra, como no, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Seguro que recordando otras muchas historias de posibles UFO crash, lo resolveremos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Javier Pérez Campos se incorpora ahora mismo prácticamente a la carrera por la redacción. Buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Junto a Fermín Agustí y a Diego Marañón, un trabajo realmente impecable. Acabas de hablar con más testigos y más testigos y más testigos. Sí, justo ahora mismo acabamos de hablar con un testigo y de verdad que tenía la piel de gallina en el estudio porque me estaba hablando del miedo, ahora lo escucharemos, de los vecinos a entrar en la zona cuando ven el objeto caer y cómo esperan a que amanezca para poder entrar en la zona y rastrearla. Bueno, pues estamos en ese momento. En esa noche anterior, alguien, un valiente, ha grabado. Y lo que se escucha es lo siguiente. Jerry, vamos a escucharlo. Os pido la máxima atención. Y me da mucha pena que gran parte del público que nos sigue a través de las redes y de Internet, seguramente con la compresión del sonido no lo va a escuchar igual. Esta es una noche para escuchar el programa en la radio de siempre, sinceramente también. ¿Qué escucháis vosotros? Y ahora os pido directamente vuestra opinión. En la imagen es una arboleda, el objeto posado, emitiendo luminescencias, o sea, una cosa que muy pocas veces se ha visto, sea lo que sea, y encima un sonido. Vais a ver cómo hablan en el dialecto de Yucatán, digamos, en maya, casi nada, ¿no? Estamos oyendo unas voces en maya sobre una luz que en el 2013 se ha posado en un lugar. La conversación, ahí está. Y de fondo el objeto, no se atreven a llegar hasta él, emite el sonido. Me gusta, se gusta chida. Chida gusta, se gusta chida esta que. Sí.
1:41 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Estáis escuchando y luego volveremos a escucharlo si queréis apreciar más detalles, pero ¿qué estáis escuchando vosotros? Porque yo perfectamente percibo ese sonido de fondo como de un motor, pero muy especial, que hace un par de años escuchábamos en algunas filmaciones de The Who. Quizás sea un motor de otro tipo, pero suena motor. Ahora sí, que el micro no funcionaba. Me parece distinto al sonido de The Who, me parece más eléctrico. Sí. ¿Veis cómo el sonido de la bobina de Tesla? Ese sonido que parecía que hacía, por lo menos en las imágenes que se han puesto, como eléctrico, como cuando la electricidad va... A mí es lo que me parece. No lo vería como el de Who, que parece más metálico, más profundo de la Tierra. Parece mucho más a nivel superficial y de electricidad. Podría arrojar un dato más, una cuestión más. ¿Puede tener que ver esto con la irrupción y la rotura de los cables de alta tensión? Puede ser. De hecho, efectivamente, y permitidme la referencia un poco friki, pero está emparentado con el zumbido de las espadas de luz de la Guerra de las Galaxias, que precisamente el efecto se hizo utilizando aparatos de alta tensión y que... Ese sonido de alta tensión tan especial. Efectivamente. Y incluso el resplandor que se veía a través de los árboles parecían también de alguna forma fogonazos eléctricos. Es decir, había dos focos de luz, claramente uno anaranjado, que podían ser llamas, que denotaban una temperatura de ese estilo, pero luego había una luz pulsátil azulada que se proyectaba sobre los árboles y que parecía estar incluso acompasada con estos zumbidos. Piensa que Ichmul es una población de 893 almas, ¿no? Es un pueblo muy pequeño de 2 calles que enseguida dan a la selva. Es un lugar completamente rodeado por la foresta. Lo que se ve en esas imágenes es que algo ha caído detrás de la foresta, ha roto los cables del poste número 19. Todos los postes que están alrededor del pueblo están perfectamente numerados. Bueno, pues al lado del poste 19 los cables de alta tensión son rasgados por algo que los parte, y se supone, algo que ha caído del cielo lo que está provocando este sonido. Pero yo también creo, con Santiago y con Carmen, que ese ruido tiene probablemente más que ver con las alteraciones eléctricas. El pueblo, los 893 habitantes, se quedan sin luz ese domingo, desde las 8 de la tarde hasta el día siguiente, hasta que vienen los técnicos el lunes ya por la mañana a repararlo, y el sonido, ese crepitar que hemos oído, no está permanente durante todas esas horas. Se escucha entre las 8 de la tarde que se produce el incidente hasta las 3 de la mañana, que por completo cesa. Además hay una cosa curiosa, los cables no solamente están rotos, sino que están fundidos. Lo que choca con ellos, los técnicos que van al día siguiente a ver qué ha pasado, qué es lo que ha podido romper esos cables de alta tensión, se dan cuenta de que muchos de ellos, si los juntamos, falta un trozo que se ha fundido por el objeto que ha golpeado sobre ellos. Hay muchas cosas que no cuadran, que forman el mapa de un misterio actual, y queremos resolverlo con todos vosotros si es posible. Escuchad, por ejemplo, a uno de los hombres de la policía que es testigo de la llegada de este objeto y que está absolutamente asombrado. Nunca ha visto nada parecido. Él es Floro Coyoc. Es como un fuego que apareció del cielo. Es como un candela. Que parece como piedras, pero no pesa. No es identificado. No lo conocemos. No, para nosotros nunca hemos visto de 4 kilómetros que se llegó a escucharlo. Pero acá en el pueblo, toda la noche haciendo ruido, ruido que no conocemos. Es como si vieras escuchando que estén soldando unos tubos de los que soldan soldaduras. Me han venido a mí algunas escenas muy míticas de la historia ufológica, pero que quizá no voy a mencionar, pero soldando, el policía, Floro Coyoc, asegura que el sonido es como gente soldando algo en la noche. O sea, no sé, me parece algo muy bonito en el sentido, repetimos, periodístico. ¿Qué habrá de fondo? Vamos un poco más allá. Hablabas de Lilia Pool, Javi, como el último testigo con el que acabas de hablar. Es una persona que llega y hace las fotografías de restos de algunos de esos 2 hombrecitos de los que hablaremos, porque también hay sorpresa a este nivel, ¿no? El arrebato es reconstruir algo que tenía esa forma es casual, había partes que tenían esa forma realmente y que encajaban. Nos habla Lilia
que ha hecho un trabajo excelente, del miedo en la población, lo que más le ha impactado a esta fotógrafa, entre comillas, ocasional. Sí, porque justo a la hora a la que se produce el avistamiento del objeto es el momento en el que mucha gente está saliendo de un circo y precisamente por eso son muchas personas las que a la vez se convierten en testigos de la caída de ese fenómeno luminoso. Y ella nos hablaba de esos instantes posteriores casi de forma inmediata a la caída de la luz, en el que, bueno, ella aseguraba que había auténtico miedo en la zona. Apareció en el cielo, mucha de la gente pensó que era una avioneta la que se estaba cayendo. Hizo un fuerte sonido como de algún, no sé, como era una avioneta, ¿no? Y ya de ahí, pues, como que algo se estaba quemando. Entonces, en ese momento, pues, igual la luz eléctrica del fuego, pues, se fue. Entonces, ya nadie quiso entrar con el miedo que tenían ellos, ya esperaban mejor a que amaneciera. Las líneas telefónicas, en este caso, era un corte muy alto, muy saturado, se hacía un poco tipo de hum, un poco molesto, pero en el fondo esta mujer decía que los testigos perciben algo que les parece una avioneta cayendo, curioso, y que luego el sonido les genera tal miedo que no salen durante esa noche. Un excelente periodista del Diario de Yucatán en esa zona concreta, no conformándose con el trabajo simplemente de informar, lleva todos estos días acudiendo a la región, observando, casi tocando con sus propias manos los objetos extraños, unas cuantas decenas, ¿verdad?, de objetos extraños. Imagino que Guillermo León estará poniendo alguna información, algunas fotografías en las redes sociales de Nave del Misterio, en ikerjimenez.com, tenéis todo el acceso ahí, porque esto hay que verlo. Esto sí que es un programa mixto, ¿no?, de imagen y de sonido. Nosotros, desde luego, en Cuarto Milenio y en cualquier, línea, en cualquier forma de comunicación que tenemos con todos vosotros, seguiremos informando si hay novedades. Néstor Bacap es ese corresponsal que ha vivido en primera persona, y ahora seguiremos escuchando testigos que están a esta hora en el lugar de los hechos de nuevo, han tenido valor, ya es de día allí y se puede estar y pueden contarnos cosas. Néstor, amigo, viene de Yucatán, corresponsal de esta zona sur. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches ahí con ustedes. Buenas tardes aquí en la hora de México. Muchísimas gracias, Néstor, por atendernos. Como no, imagino que el impacto continúa, pero lo que me interesa sobre todo, compañero, es que cuando tú llegas a esta población, lo que cuenta la gente tiene poco que ver con meteoritos o poco que ver con accidentes eléctricos. Ellos te cuentan a viva voz, Néstor, que es otra cosa en su pensamiento, ¿no? Sí, así es. Ellos creen, en primer lugar, creen que se trata de alguna visita que viene de fuera del planeta. La gente sigue creyendo que se trata de hechos, visitas de alienígenas. Están convencidos, y quizá lo que les convence especialmente es la aparición de esos trozos que juntan y, bueno, recrean como dos hombres. ¿Tú llegaste a ver esas dos figuras, Néstor? Sí, las llegamos a ver físicamente. Nelson, perdón, te he llamado Néstor. Nelson, compañero, Nelson, perdóname, porque sabes que estamos con toda la vorágine informativa. Nelson Bacap. Compañero, ¿cómo eran? Haznos una foto, por favor, con tus palabras, para que veamos bien esos objetos, dónde estaban, qué tamaño tenían. Bueno, pues los fragmentos de ese extraño objeto que cayó en Ichmul fueron levantados al día siguiente. O sea, el día 23, como a las 10 de la mañana, los habitantes van al lugar del impacto y sacan los fragmentos. Pero en ese momento no les llamaba la atención la forma que tenían, sino hasta cuando ya los tenían en la comisaría municipal, se dan cuenta que entre las personas que habían sacado los fragmentos se habían llevado a sus casas dos de estos fragmentos que en especial tenían la figura de cosas achicharradas. Cosas achicharradas. En algún momento, tú que lo puedes ver, ¿te parecen anatomías humanas? ¿Tiene vaga forma de hombre, de humanoide, eso que está achicharrado? Sí. Tienen una medida como de 30 centímetros aproximadamente. Tiene la forma de nuestras extremidades, ¿no? Los pies, las manos, pero en la parte de la cara se ve completamente, todo está achicharrado.
En ese momento, cuando tú ves esas figuras y el resto de objetos esparcidos, ¿tú qué piensas, compañero? Tú dices, ¿esto qué es? Esto es algo que no es de la Tierra. Es algo que vino del espacio y le tocó a esta comunidad. Miedo en la comunidad, nos lo comentaban algunos compañeros que han podido darnos alguna información. ¿Tú también vives ese miedo todavía latente entre los pobladores de Ichmul? Sí, en realidad el temor ha crecido en estas 2 semanas que ya están por cumplirse desde el día del impacto, porque todavía no hay una versión oficial de qué son estos fragmentos. La gente teme contraer alguna enfermedad. Como te platicaba en la vez anterior, han experimentado diferentes tipos de dolores de cabeza los que han tenido contacto con estos fragmentos. Pero los científicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, del CICI, aseguran que estos fragmentos no contienen radiactividad, pero pues los habitantes sienten esos dolores. Quiero que escuches algo con todos nosotros, Nelson, okay. Porque yo creo que demuestra hasta qué punto esto salta a la noticia y se empiezan a incorporar otros fenómenos. Escuchamos. Pobladores de la comisaría de Ichmul, municipio de Chiquinzonot, aseguran que desde que cayó un supuesto ovni el domingo por la noche, han ocurrido una serie de avistamientos de objetos que sobrevuelan la población. Incluso eso ha propiciado que el temor los invada, porque no saben de qué se trata realmente. Incluso la mayoría entró a resguardarse en su casa luego de ver 2 objetos moviéndose de un lugar para otro. No era común este tipo de sucesos, pero desde que cayó el objeto el domingo por la noche, no han dejado de aparecer esos objetos voladores. ¿Esto es cierto, Nelson? Las personas denuncian que después de este accidente de lo que sea, la caída de lo que sea, el efecto de lo que sea, ¿ha habido otras luces parecidas rondando por la región? Sí, el principal detalle en esta comunidad de Ichmul es que como está muy apartada del estado, la siguiente comunidad está como a 30 kilómetros, o sea que la oscuridad domina en ese lugar. Entonces el silencio también. Los habitantes aseguran escuchar, que escuchan por las noches estos objetos como si fuesen electrodomésticos encendidos. Ellos salen a las calles, voltean hacia el cielo y simplemente no ven nada. 2 días después de lo ocurrido, aproximadamente el 24 de septiembre, 2 personas aseguraron que veían luces moviéndose en las alturas de la comunidad y se dirigían exactamente al lugar donde habría caído este objeto. Nos sorprende a todos los compañeros que estamos aquí que no se ven grandes parcelas quemadas, como cuando cae un meteorito, no se ve el bosque incendiado, se ven como unos cráteres muy secos y con eso dentro. Imagino que también te llamó la atención. Sí, definitivamente no hubo ningún cambio en la vegetación del lugar en donde cayó. ¿Cómo se llama? El cráter que dejó está rodeado por completo de hierba, de árboles, que ni siquiera se chamusquearon, se achicharraron por la temperatura que tenía ese objeto, porque los pobladores aseguraban que al día siguiente el suelo tenía una cierta temperatura, pero incluso hay los árboles estaban intactos. Incluso hay fotografías, Nelson, que parece que ya han recogido algunos de esas rocas o de esos objetos y que todavía están con llamas una vez ya en el poblado. Sí, la verdad sí estaba sacando, en uno de los videos que pudimos observar, se veía cómo el humo salía de ese lugar, pero pues al día siguiente no se veía algo quemado. O sea, el humo salía de la tierra, la luz que se iba y venía y el ruido sí estaba presente en ese lugar, pero en realidad la vegetación estaba intacta, el suelo no parecía ni húmedo ni removido, sino que estaba tal cual. Entonces el cráter fue formado por los pobladores cuando sacaron el objeto. Es un agujero, no es un cráter, efectivamente. Es un agujero. Nelson, hay piezas que faltan. Se produce un temor y también un interés por 2 muy concretas. Estos hombrecitos ya no están allí.
ya no están. Ya no están muchas personas que alegan ser expertos, que alegan ser enviados por las autoridades del Estado, se han llevado estas piezas. Hay quienes aseguran que los van a enviar al Estado de México, a los Estados Unidos, a Japón, pero en realidad no hay nada oficial. Nelson Bacap, seguimos en contacto, amigo, gracias por toda tu ayuda y por supuesto con cualquier novedad ante este suceso o grupo de sucesos tan extraños, pues seguimos con vía directa. Un abrazo muy grande y un abrazo al Diario de Yucatán, demostrando que se sabe hacer muy buen periodismo, acudiendo al lugar de los hechos y viviendo la noticia. Un abrazo muy fuerte, compañero. Claro que sí, Iker. Un saludo. Bueno, aquí entramos en el territorio ya de la especulación. Hay que formular, en fin, ideas sobre qué pudo haber sucedido, ¿no? No hay cráter, no hay plantas quemadas, por lo tanto, en fin, la hipótesis de que algo haya caído desde el cielo se hace, en fin, difícil, ¿no? A mí también me choca, no es tradicional en esto. Hay dos teorías ahí circulando que han cobrado cierta relevancia estos últimos días en la prensa mexicana. Una corresponde a Eddy Salazar Gamboa, es investigador del Instituto Tecnológico de Mérida, en Yucatán, que dice que los fragmentos pueden ser residuos de meteoritos que fueron atraídos por la gravedad de la Tierra. Vamos a escucharle, vamos a escucharle junto con Jaime Urrutia, otro de los científicos, en plan, digamos, buscando una teoría objetiva sobre esto. Perfecto. Las indicaciones no parecen apoyar el que se trate de una caída de meteorito. Pero vamos a continuar con los estudios durante la semana. En caso de que fuera una caída, bueno, se volvería algo interesante por el tipo de textura de los materiales. Posibilidad de una basura espacial que la haya golpeado un pequeño meteorito y se precipite y cayó allá en ese lugar, ¿no? Eso puede ser porque desgraciadamente el planeta se está volviendo basura por abajo y basura por arriba. ¿Por qué? Porque todos los satélites que se descomponen ya o dejan de tener una vida útil, se dejan en el espacio, no se bajan. Entonces se está llenando de basura espacial. Diferentes teorías. Bueno, hay otra. Incluida la basura espacial. Lo que pasa es que la basura también espacial crearía un impacto. Aparte de crear un impacto, la basura espacial pesa. El primer testimonio que hemos oído nos decía que estas rocas o lo que fueran no eran pesadas. Bueno, ahí hay una teoría Puede ser interesante. piedra pómez, pumita, la piedra pómez es pumita, es el material, pero ¿de dónde proviene? Y si viene del espacio, ¿por qué no dejó ese rastro quemado? Mira, el 30 de septiembre, muy temprano, llega a Ixmul un personaje que es de los primeros investigadores ufológicos que se acerca al lugar, que se llama Ulises Aranda Medina. Este hombre asegura que tiene capacidad para hacer análisis de este material y se lleva unas cuantas muestras. Ha hecho público, acaba de hacerlo hace unas horas, públicos los resultados de esos análisis y son bien interesantes. La teoría que él propone es que pudiera tratarse de la consecuencia, tal vez, de la caída de un rayo. Y que el rayo, al impactar contra la arena, contra el sílice del terreno, provocó la aparición de lo que en términos técnicos se conoce como fulgorita. La fulgorita es arena petrificada por una energía muy potente, como podía ser una descarga eléctrica, y que ha provocado este tipo de ¿cómo decirlo? Como de filamentos extraños y retorcidos con aspecto de chamuscados subterráneos, que es lo que los habitantes han desenterrado. Hay un problema, que es lo que se ha filmado o se ha fotografiado en el cielo y qué es lo que cerca de Ixmul, ¿no? Era el rayo. Y qué es lo que ha estado pulsante tantas horas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Seguimos ahondando. Ha habido, lo sabes, Santi Camacho, casos parecidos en los últimos 6 meses. Nos puede sorprender. En los últimos 6 meses ha habido más casuística de este tipo. Pero has hablado, Javi Pérez Campos, compañero, con Juan Osorio. Quiero que escuchéis con mucha atención y ahora os escuchamos a vosotros en las vías de contacto. A ver qué opináis, qué puede ser esto. Aquí la cuestión es resolver el misterio en esta ocasión porque acaba de pasar. Pero creo que esto nos va a llamar mucho la atención. Sí, porque justo en las fechas
alrededor de este domingo en el que cae el objeto, se producen otros avistamientos de otro tipo de objetos no identificados que ya empiezan a aparecer en periódicos locales. De hecho, antes de ese domingo ya se publican este tipo de referencias de algunos vecinos que ven objetos volantes no identificados en esa zona, pero es concretamente ese domingo, cuando ya cae la noche, pues cuando algunos vecinos como Nazario Colúo, que en esa noche no consiguen pegar ojo por el impacto que les supone aquella visión, dice que al salir a la calle a tomar el aire, observa cómo unas luces se posan sobre una de las líneas de alta tensión y se queda allí parada durante varios minutos. Y son los miembros de la Comisión Federal de Electricidad los que al día siguiente, cuando acuden allí a observar todo lo que ha ocurrido, relatan que los extraterrestres, entre comillas, en ocasiones absorben la electricidad para poder coger energía para sus naves. Son ellos los que les cuentan esto a los miembros del pueblo. Lo curioso, Iker, es que este fenómeno de ovnis relacionado con apagones en esa zona no ocurre solo ese domingo. Unos días después, y concretamente el martes de esta pasada semana, hay testigos como Manuel Augusto, un maestro de escuela, que dice que caminando cerca de un cementerio en una aldea cercana ve una serie de objetos luminosos también, de esferas luminosas, merodeando por unas instalaciones eléctricas y que después de unos minutos salen apresuradamente, se esconden detrás de una montaña y desaparecen. Objetos luminosos, esferas, ruidos y proximidad de bien o transformadores o centrales eléctricas. Bien curioso, y nos parece también, ¿verdad?, otra página clásica de la ufología que ya teníamos casi olvidada y que de repente se reabre con todo esto. Escuchamos a Juan Osorio porque él ha seguido como periodista los casos concretos, y yo creo que nos va a sorprender mucho. Sí, hay un caso muy concreto además que llama especialmente la atención porque el testigo, Carlos Reyes, es un veterano policía de la zona, muy respetado y cuyo testimonio desde luego tiene un valor muy especial pues para todos los vecinos de esta localidad.